El día de hoy nosotros vamos a continuar con el tema del Sermón del Monte. Sermón del Monte que fue proclamado por nuestro Señor Jesucristo justamente desde un monte. Y la semana pasada nosotros vimos y empezamos con el tema de la ley, la semana antepasada. Y hoy vamos a continuar con esas antítesis de lo que había dicho Moisés y de lo que ahora dice Cristo. La mayoría de los autores y teólogos describen toda esta parte del sermón, de lo que tiene que ver con la ley de él, como antítesis. Es decir, que una cosa es lo que había dicho Moisés y pero yo os digo, lo que realmente es la interpretación correcta de las escrituras en el sentido espiritual. Y el día de hoy yo pensaba terminar esta parte hasta el versículo 48, desde Mateo 5 al 33 al 48. Pero mientras desarrollaba el tema, investigaba, consultaba, me di cuenta que es un poco extenso. Así que decidí plantear este sermón en dos partes. Hoy veremos los dos primeros temas y el próximo domingo, si el Señor lo quiere, veremos el tema que falta. Y esto se trata acerca de la gracia de Jesús. La gracia de Jesús, cuando hablamos, la gracia de Jesús, cuando se expresa en la bondad, y la gracia del Señor también cuando se expresa por medio del amor. Y quiero, la verdad, indicar que al leer estos pasajes no dejé de sentirme muy confrontado por la palabra del Señor. Y yo creo que cada vez que venimos a la palabra, en lo particular cuando vengo a la palabra del Señor, creo que la palabra nos habla a todos y primeramente le habla al predicador. Por lo tanto, como la espada es más cortante que toda espada de dos filos, un filo es para mí, pero el otro es para ustedes. Así que yo espero que Dios nos hable y vaya corrigiendo todas aquellas formas de vivir que a Dios no le agradan. Porque Dios está interesado incluso en la manera como hablamos. Y Dios está esperando que nuestro amor no sea solamente un amor de lengua o de palabras o de boca, sino un amor genuino como Él lo ha establecido. Y digo que fui confrontado porque yo veo esto y wow, pero esto es difícil hacerlo. Hay cosas que en verdad me resultaron difícil asimilarlas y llegar a comprender. Pero oro a Dios que en el tiempo que el Señor nos tenga con vida en este planeta, la vida de Cristo sea en nosotros y Él vaya perfeccionando su vida en nosotros, a fin de tener vidas que agraden al Señor. Así que el tema del día de hoy es titulado La gracia de Jesús. Y el día de hoy lo que yo quiero ver es la gracia en el hablar y la gracia expresada en la bondad. Vamos a ver entonces el primer tema, que es la gracia de Jesús en el hablar. Y quiero que vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo, al capítulo 5, versículo 33 al 37. Y allí dice la palabra del Señor lo siguiente: también han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto procede del mal. Sin lugar a duda, yo creo que ninguno de nosotros ha hecho un juramento por Jerusalén, ni por nuestra cabeza, ni por el cielo, ni por la tierra. Probablemente nadie ha hecho y uno dice, bueno, yo estoy aprobado por Dios, pasé el examen, yo no estoy en ese grupo. Pero lo que Cristo exige en este pasaje es la sencillez, la honradez y la veracidad cuando hablamos.
Es decir, en todo lo que nosotros decimos. Los judíos en el tiempo de Cristo, para evitar decir la verdad y cumplir sus compromisos, hacían juramentos. ¿Cuál era la demanda de Cristo? Que nuestro hablar sea sí y que nuestro decir si es no, es no. Eso es lo que Dios quería realmente. Ahora, que el Señor menciona la ley. ¿Qué decía la ley? Dice el versículo 33. También han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, esa no era una cita exacta del Antiguo Testamento. No era tal y cual como el Señor lo dijo, ni tal y cual como los judíos lo decían. Detrás de lo que menciona el Señor, habían varios textos que llegaban a la conclusión de esto. Por ejemplo, estaba el texto de Levítico 19:12, que dice, y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Otro texto que se une a esto que el Señor menciona está en Números 32, donde dice, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. Y en Deuteronomio 23, versículo 21 y 23, la ley dice, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará, y sería pecado en ti si no lo cumples. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. En estos pasajes que hemos leído, estos 3 versículos, hay un énfasis doble que nosotros debemos de tenerlo en cuenta. Número 1, el fin de lo que mencionan estos textos es que Dios requiere de nosotros veracidad al hablar. Que cuando hablemos con la verdad. Eso es lo que Dios quiere en primer lugar. Y en segundo lugar, Dios quiere o requiere de nosotros una necesidad de absoluta fidelidad en cumplir lo que decimos. Veracidad en lo que hablamos y la fidelidad necesaria, absoluta de cumplir aquello que hemos dicho. Hoy no se ve mucho eso. Hay personas que se comprometen a hacer algo y al momento no pagan. Si tú estás en esa condición, tu vida no está agradando al Señor. Porque tú prestas, recibes un bien y tu deber es pagar lo que has prestado. Si tú te has comprometido en un préstamo, debes de pagar lo que debes. Al día de hoy, no se ve mucho esto de cumplir lo que uno dice. No, yo voy a pagar cada mes. Estos pasajes, entonces, lo que prohíben por un lado es la mentira y el engaño, y por otro la deslealtad y el perjurio. Es decir algo que vamos a hacer y al rato de la hora no lo cumplimos. ¿Y por qué el Señor quiere esto de sus hijos? Porque el pueblo del Señor debe ser conocido como un pueblo cuya palabra es siempre confiable. Lo que dicen, lo dicen con integridad. Y una vez dicho, debemos de cumplirlo, aunque resulte ser perjudicial para nuestros propios intereses. Dice la Escritura en el Salmo 15, versículo 1 y 2, y luego el 4, Señor, dice el salmista, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y el Señor responde, el que anda en integridad y obra justicia,
y habla verdad en su corazón. Y luego dice, el que aún jurando en perjuicio propio, no cambia. Hay un sistema de engaño en nuestra conversación diaria. La gente al día de hoy exagera, miente, da información a medias, mezclan la verdad con la mentira o prometemos algo sin tener la intención de cumplir lo que ofrecemos. Ya ahora hasta ni contestan el celular. Y detrás de nuestro discurso hay duplicidad en lugar de sencillez, engaño en lugar de transparencia y mentira en lugar de verdad. Ahora, si tú te das cuenta, para proteger a aquellas posibles o futuras víctimas, ¿qué ha hecho la sociedad? La sociedad hace uso de varias cosas para proteger a personas y por eso que salen los contratos. Firma ahí y este es un contrato legal. Mira, aquí está este pagaré y tienes que pagar. O tú eres un testigo y tienes que testificar. La sociedad ahora en este mundo caído porque la gente no cumple, lo que ha hecho es uso de todas estas maneras de presionar a aquellas futuras víctimas y obtener el testimonio o tener un documento firmado para que esto sea una garantía refrendada. En la actualidad, excepto en los juzgados, ya no se hacen juramentos. La gente es escéptica a las cosas religiosas. Entonces, si la gente no cree en Dios, ¿qué sentido tiene tener el ponerlo como un testigo a Dios? Porque la gente ya no cree en Dios. Son pocos los que dicen ahora, mira, yo juro por Dios. Ya no se escucha eso. Cuando yo era muchacho oía mucho esa frase, pero ya no se escucha eso o algo semejante. Pero en la antigüedad, en los tiempos de Cristo, era una costumbre habitual jurar en nombre de Dios. ¿Para qué? Para refrendar la seriedad de un compromiso o de un contrato. Por eso mencionaban el nombre de Dios. Ahora, en principio, la palabra de Dios no cuestiona esa práctica. No la cuestiona. Dios, de hecho, ha hecho juramentos. Por ejemplo, en el Salmo 132, versículo 11, dice la Biblia, el Señor ha jurado a David. Hizo un juramento. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. En este mundo caído donde el engaño es algo común, no podemos confiar en meras palabras, sino que se requiere la necesidad de un voto solemne. Es conveniente tener medios para persuadir a la gente a que diga la verdad. Y Dios, que conoce el corazón de los hombres, entendía eso muy bien. Por eso es que la ley dice en Deuteronomio 6:13, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. O sea que ese juramento era algo, por así decirlo, legítimo, si era en el nombre de Dios. Ahora, la intención de la ley no era fomentar la práctica de los juramentos, sino exigir que los israelitas, al jurar, lo hagan por el Señor y no por falsos dioses. Eso era lo que la ley, hacia donde la ley apuntaba. Lo cierto es que, se mire como se mire, este es un texto que presupone la práctica del juramento en el pueblo de Dios. Pero habían peligros en esa costumbre. Esa manera que tenían ellos de jurar los había llevado a esa práctica a ciertos peligros que es necesario mencionarlos, porque yo creo que son peligros también al día de hoy. Por ejemplo, hay un peligro en los juramentos
Porque cuando se hace un juramento por una promesa grande, por algo que es significativo, nosotros nos podemos despreocupar de cosas pequeñas o insignificantes por las cuales no hemos hecho un juramento. Y nos preocupamos solamente por esto que juramos, que es algo grande. Ese es un peligro. Pero otro peligro es que los juramentos pueden llegar a ser habituales en conversaciones aún triviales, aún sin mucho valor. Y eso era justamente lo que pasaba con el pueblo de Israel. Lo peor era que los judíos habían cambiado el énfasis de las leyes para ser veraces. La ley decía el énfasis esto, ellos decían no, la veían por otro lado y así querían salvar el compromiso que tenían. Por ejemplo, en Números 32, dice la ley, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, este es el énfasis, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. El énfasis era en no faltar a lo que había dicho, no faltará a su palabra. ¿Sabes dónde hacían el énfasis los judíos? Ellos decían, si un hombre hace un voto al Señor, ese era el énfasis de ellos, al Señor. Decían luego, no va a faltar a su palabra. Es decir, mientras que Dios exigía el cumplimiento fiel de toda clase de voto o juramento, ellos decían que el cumplimiento era obligatorio solo en el caso de votos hechos a Dios o de juramentos en los que Dios había sido explícitamente invocado. No, yo no hice el juramento a Dios. Entonces ellos podían faltar a su palabra. Qué peligro para la vida espiritual de estos hombres. Pero en el texto que hemos leído hay varias clases de juramentos que se mencionan. Por ejemplo, se menciona, dice el Señor, no jurarás por el cielo. ¿Y por qué el Señor dice eso? Bueno, porque el cielo ocurre que es la morada de Dios. Él dice también, no jures por la tierra. ¿Y por qué decía eso? Porque la tierra es el estrado de los pies de Dios, del mismo Dios Santo. Dice, no vas a jurar por Jerusalén, la ciudad del gran rey. ¿Y quién era ese gran rey? Era Dios. Y luego les dice, no jures ni por tu cabeza, tengas o no tengas cabellos, tengas o no tengas canas. No jures ni por tu cabeza, porque ocurre que nuestra cabeza no es nuestra. Pertenece a Dios. Él es su creador. Él la sustenta. Tú no puedes gobernar las canas que salen en tu cabello, ni puedes gobernar la caída del cabello de tu cabeza. Dios es Señor aún de tu cabeza. Y lo que ellos no se daban cuenta es que en todos ellos, en todos estos mandamientos o todas estas clases de juramentos, aunque los judíos no lo consideraban, estaba incluido Dios. Por lo tanto, tenían que cumplirlos. Porque si era por Dios, tenían que cumplirse. Ellos habían hecho de los juramentos algo tan común y no cumplían su palabra. Pero el Señor, conociendo el corazón de los judíos y también el nuestro, Él nos increpa para que renunciemos a los juramentos. Dios no quiere que participemos de esta hipocresía de los juramentos y que tomemos la determinación de no practicarlos más. Dice el versículo 34,
pero yo les digo, no juren de ninguna manera. Eso es lo que dice nuestro Dios. No juren. ¿Y por qué diría esto el Señor? Porque si nosotros somos limpios de corazón, no hay necesidad de reforzar lo que decimos por medio de juramentos. No hay necesidad. Nuestra palabra es suficiente. Basta con nuestra palabra. Si alguien ha nacido de nuevo, si alguien ha experimentado el nuevo nacimiento, lo que ha dicho lo va a cumplir, aunque vaya en detrimento propio. Ahora, Jesús no está prohibiendo el juramento en toda situación, eso sería absurdo, porque ahí están los tribunales donde se tiene que prestar juramento. Hay muchas veces donde uno tiene que testificar de algo que vio u oyó. Hay situaciones legales en las que se debe de dar un testimonio, pero más bien lo que el Señor está en contra es de todo juramento profano, innecesario, hipócrita, usado para impresionar y darle sabor a lo que decimos. Jesús espera, querido hermano, que nuestro hablar sea con gracia y con la verdad. Eso espera Dios de ti y de mí. Que todo lo que salga de nuestros labios sea con gracia y con verdad. A veces yo he estado en consejerías matrimoniales donde el esposo se compromete a hacer esto y la esposa se compromete a hacer esto y después no lo hacen. Qué triste. Pero lo que el Señor espera es que nuestro hablar sea siempre con gracia y con verdad. Él condena toda manera de hablar que no proceda con la sencilla verdad e integridad de las palabras que salen de nuestros labios. Lo que sale de nuestra boca debe proceder de un corazón que ha sido transformado, de un corazón limpio, de un corazón sincero, de un corazón que ama a Dios. Por eso es que dice el Salmo 51:6, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Proverbios 12:19 dice, los labios veraces permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Y en Zacarías 8:16 y 17 dice la Escritura, estas son las cosas que deben hacer, dice el profeta. Díganse la verdad unos a otros, juzguen con verdad y con juicio de paz en sus puertas. No tramen en su corazón el mal uno contra otro, ni amen el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Oye, cuando tu hijo te está mintiendo y corrígelo a tiempo, para que no crezca siendo un mentiroso o una mentirosa. Corrígelo a tiempo. Que te aprenda a decir la verdad. ¿Hiciste la tarea? No, papi, no la he hecho. Ok, eso te merece una pela. ¿Arreglaste tu cuarto? Sí. Y tú muchas veces dejas pasar todos esos pecados. Entonces el muchacho coge un hábito en mentir. Estos textos que hemos leído afirman que la veracidad realmente no es un asunto de juramentos, sino que tiene que ver con la integridad de nuestro corazón. ¿Has visto cuánto político engaña y miente? No tiene que ver con lo que prometen ni con lo que son.
Tiene que ver con el corazón. En la conversación del cristiano, yo pienso que no debe haber lugar para juramentos. Porque yo creo que los juramentos son para aquellos que tienen el alma retorcida y que saben que nadie les va a creer si no hay un juramento de por medio. Pero los creyentes deberíamos decir algo y nuestra palabra está empeñada en lo que ha salido y hemos dicho. Los discípulos saben que cuando dicen sí, lo que quieren decir es sí. Y cuando dicen no, es justamente eso lo que significa no es no. Santiago retomó aquellas palabras que había enseñado el Señor Jesucristo y él le puso un énfasis al iniciar a decir o repetir casi parecido a lo que Cristo dijo. Y dice Santiago, capítulo 5, versículo 12, y sobre todo, dice él, y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes, sí, y su no, no, para que no caigan bajo juicio. ¿Sabes que para esta manera de hablar, solamente hay una forma como podemos llevarlo a la práctica? La gracia del Señor. La gracia de Cristo. Si Cristo mora en nuestros corazones, si Cristo nos ha justificado, nos ha redimido, nos ha hecho experimentar el nuevo nacimiento, si el Espíritu de Cristo está en nosotros, mis hermanos, nosotros podemos en Él. Sin Él no podemos. Así que quiero recomendarte que empieces a desechar y a quitar esos hábitos en tu manera de conversar. En decir una verdad a medias, una verdad mezclada con la mentira, o no decir todas las cosas como son, o exagerarlas. Habla la verdad. A veces estamos mal y nos preguntan, ¿cómo estás? Bien, bien. Hasta esa manera de expresarse no es correcta. Mira, no estoy tan bien, tengo una situación, pero no quiero hablar de eso, sería mejor que digamos, ¿no es cierto? Pero bien, cuando tú dices bien, estando mal, no es correcto. O responde, ¿cómo estás? Probado pero contento. Y ya. ¿Y qué pasó? No quiero hablar de eso. Y ya, no respondas. Pero no digas algo que no es. Porque la manera de expresarnos a veces es una manera que a Dios no le agrada. En segundo lugar, quiero ver yo la gracia del Señor expresada ahora en la bondad. Y quiero que vayan conmigo al versículo 38 al 42. Y dice la palabra del Señor, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Bueno, el delincuente, aquel que delinquía, tenía que ser castigado de acuerdo con la medida de su crimen. Era la ley del talión o la ley de la reciprocidad. Deuteronomio 19:21 dice la ley, no tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esa era la ley del talión.
Esto es pura ley y absoluta justicia, ¿no es cierto? El reo tenía que sufrir en su propio cuerpo exactamente los mismos daños que había ocasionado o los daños que quería ocasionar en su víctima. Esta ley tenía dos fines positivos en la vida del pueblo de Israel. En primer lugar, el primer fin positivo era limitar la severidad del castigo. Imagínate que ese que nos robó, que nos hizo hacer, lo cogemos nosotros. Bueno, la ley era justamente para eso, evitar la severidad del castigo. Y en segundo lugar, poner fin a la práctica de la venganza particular. Por eso salió esta ley. Entonces la intención de esta ley era impedir que los hombres infligieran un castigo mayor que el delito. Y los judíos la entendieron así, más bien como una manera de incitar a la venganza. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos 12, él dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sabes que nosotros somos gobernados por un Dios no solamente que es soberano, sino también sabio? Imagínate qué sería de la sociedad si en la sociedad no hubieran tribunales, juzgados o jueces. Imagínate si en los hogares no hubiera un padre que pusiera orden en la vida de sus hijos. O imagínate que en las iglesias no hubieran pastores. Todo sería un caos moral en todos lados. Imagínate que no hubieran policías, que en las urbanizaciones no hubieran reglamentos o que en las urbanizaciones no hubieran leyes para que los residentes la cumplan. Todo sería un caos, la gente haría lo que quisiera. Hubiera anarquía. Por eso es que Dios aprueba a las autoridades. ¿Y por qué las aprueba? Porque Él las ha puesto. Él ha puesto las autoridades. Son establecidas por Él. Por eso es que el Señor dice que a los hombres malos no los resistan. Dice la Escritura en el texto que hemos leído, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo. No lo resistamos. No te enfrentes. ¿Sabes a quién nos manda a resistir Dios? Al diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero es algo un poco difícil de entender y aún de aceptar, no resistir al malo. Aquel que atenta contra tu hijo o contra tu esposa o contra nosotros mismos. No es tan fácil decir esto, ni tampoco es tan fácil leerlo. Pero esta ley tenía dos fines positivos en la vida social de Israel. El castigo no debería ser severo, pero también estaba el hecho de no vengarnos por nosotros mismos. Cuando el Señor dice que no resistamos al que es malo, esto no significa que Jesús tenga una actitud intolerante hacia la injusticia, ni que crea que el delito ha de quedar impune, de ninguna manera. Pero sí significa al menos dos cosas. En primer lugar, que no nos corresponde a nosotros, tan pecadores como los que nos han ofendido o afectado, ejercer el castigo.
No nos corresponde a nosotros. Hay leyes, hay jueces, hay abogados. Y por último hay una justicia divina. Pero en segundo lugar, que el momento del juicio aún no ha llegado y por lo tanto sus discípulos, todos nosotros, ¿sabes a qué es lo que deberíamos dar prioridad? A la salvación. Imagínate aquel o aquella persona que te ofendió, que te hizo daño, que te afectó, que te marcó. Imagínate que esa persona, Dios lo quiere salvar. Pero tú te quieres vengar. Pero el plan de Dios es salvarlo. Lo que el Señor estaba dejando era el juicio y la venganza para su segunda venida. Él no quiere que tú y yo tomemos la venganza en nuestras propias manos. Dios va a hacer un día justicia y va a cobrar venganza de aquellos que nos ofendieron y nos hicieron daño. Pero mientras tanto, durante su primera venida o después de su primera venida, hasta que Él vuelva otra vez, su prioridad, la prioridad del Señor es buscar la salvación de la gente y mostrar el amor de Dios aún a sus enemigos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esos delincuentes que tú ves por todos lados, haciendo el mal, ¿quién sabe si el Señor, la intención de ellos es salvarlo por tu testimonio o el mío? Lucas 9:56 dice, el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquel que un día efectuará esa gran venganza, ¿sabes cómo responde por el momento? Con paciencia, con misericordia, con tolerancia, con amor, con perdón y aún yo diría que hasta con humillación ante las injusticias y los insultos de sus enemigos. Solamente por la esperanza de que esta gente vea sus propios caminos, se arrepientan y encuentren salvación. Es que nosotros no lo podemos concebir. Eso es como tan chocante para nosotros. Pero eso es la ley de Dios. Eso es lo que Él quiere. Ese es su deseo. Por eso es que nosotros debemos de renunciar a nuestro afán natural de venganza y buscar más bien la salvación, la reconciliación de los hombres con Dios. Buscar ese amor fraternal, la paz de una buena conciencia. ¿Cómo yo voy a querer que este fulano, todo lo que me ha hecho, que se vaya al infierno? Y si Dios no quiere eso, significa que tú estás resistiendo a Dios. Y que tú estás frenteando a Dios. Y que no estás reconociendo ni aceptando la voluntad de Él. Porque Él quiere una cosa y tú quieres otra. Ahora, no es que Dios quiere pisotear nuestros legítimos derechos y sentimientos de venganza. Él conoce nuestros agravios. Él sabe probablemente de lo que tú y yo tal vez hemos sufrido en un momento dado, lo mucho que nos ha dolido. Y el Evangelio no neutraliza, no disminuye lo que la ley afirma acerca del juicio divino. Al contrario, el Evangelio lo confirma.
porque pasará el día de gracia y llegará el día de juicio. De hecho, Pablo dijo lo siguiente en 2 de Tesalonicenses 1, 6 al 8. Dice él, porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Llegará un momento en que Dios ajustará las tuercas en aquellos que nunca reconocieron a Dios ni su evangelio. La venganza vendrá y Él la llevará a cabo. No ha sido eliminada por Jesucristo. A los que descuidan las buenas noticias del evangelio, se les aplicará toda la severidad de la ley, toda, pero no nos corresponde a nosotros aplicarla. No está en nuestras manos, porque nosotros somos enviados por el Señor Jesucristo, ¿sabes para qué? Para que proclamemos las buenas nuevas de salvación. Para eso somos enviados. Para que hablemos de su amor, de su gracia, de la esperanza que hay en Él. Para que hablemos que el pecador, mientras esté vivo, aún tiene esperanza de perdón. Incluso, aún hay esperanza para aquellos que nos han hecho daño. ¿Cómo podemos ir y predicarles el evangelio a aquellas personas si no los hemos perdonado? ¿Cómo? ¿Y cómo perdonar mientras sigamos deseando venganza? ¿Cómo? Por eso es que debemos dejar nuestra causa en manos del Señor. Él pagará a su tiempo. Y desear de corazón que nuestro enemigo se convierta en nuestro hermano en Cristo. ¿Te das cuenta por qué yo fui confrontado por su palabra al preparar este sermón? Yo creo que esta no es una tarea fácil, lo que aquí pide el Señor, pero eso es lo que Él dice. Eso es lo que yo creo y eso es lo que debemos hacer. No corresponde a los que hemos sido salvos por gracia mezquinar la gracia a otros. Por eso es que hoy vamos a salir a evangelizar y compartir la gracia de Cristo con otros. Gente que tal vez son ahora enemigos de Dios, gente que tal vez no conocemos y han hecho tanto daño a otros, pero ahí vamos nosotros como ovejas, sin saber a quién le predicamos, pero cumpliendo lo que el Señor pide de nosotros. Hay 4 ejemplos que el Señor menciona con respecto a esto de la bondad, la gracia de la bondad. Y el primer ejemplo que Él pone ahí es el ejemplo de la bofetada, de la cachetada. Dice el versículo 39, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Tú sabes que para recibir una bofetada en la mejilla derecha, tú tienes que darlo con el dorso de la mano, no así, sino con esto. Ya de por sí, una cachetada en el pueblo judío era una humillación, una vergüenza, pero darla así era más humillante todavía. Era algo sumamente vergonzoso, a menos que sea un zurdo. Pero hacerlo así era doble insulto. La persona que nos ha maltratado
Es alguien a quien el Señor probablemente quiere alcanzar a él o a ella con la salvación. Y esa también debería ser nuestra prioridad, que esa persona sea alcanzada con la salvación. Y nosotros debemos estar dispuestos a recibir otra bofetada antes que vengarnos. Dice la Escritura en Juan 18, 22, 23. Este es el ejemplo de Cristo. Cuando dijo esto, lo estaban interrogando al Señor, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús, calmado, quieto, sin rencor, trató a este soldado con dignidad. Y mira lo que le dice. Si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? ¿Cuántas veces nos somos confrontados con la palabra del Señor, no? Si alguien levanta la mano sobre ti, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? El otro ejemplo que pone el Señor es el ejemplo del pleito. Dice el versículo 40, al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Yo creo que es una manera ruin que por una deuda nos pidan o nosotros tengamos que pedir la ropa del demandado. Dame tu camisa, dame tu ropa, dame tu pantalón. Y empecemos a quitarle la ropa para que pague lo que debe. ¿Cómo puede un discípulo hacer eso? ¿Cómo puede entregar gozosamente lo único que lo abriga, lo único que lo arropa, lo único que lo protege de las inclemencias del clima o del tiempo? ¿Sabes cómo? Lo hace porque su maestro se lo pide. Pero también porque cree en la providencia divina. Porque Dios no ha prometido velar por nosotros. Y si somos fieles al reino del Señor y al Señor, Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades. ¿O no? El penúltimo ejemplo que Él pone es el ejemplo de la obligación militar. Dice el versículo 41, y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Una de las costumbres probablemente más molestas del mundo antiguo era que las autoridades imperiales tenían poderes de requisa. Los que estaban gobernando una nación, los otros eran considerados como esclavos o como súbditos, estaban bajo la autoridad del imperio, de los que gobernaban. Es decir, que las autoridades romanas, en este caso, podían obligar a los ciudadanos, en este caso de los judíos, prestar un servicio obligatorio en diferentes circunstancias. Si venía el soldado y le tocaba con la punta de la lanza del hombro, él sabía que tenía que detenerse y cualquier cosa que el soldado requería, el judío tenía que cumplir. El soldado podía requisar el animal del judío o de cualquier persona para llevar su equipaje y obligar a las personas a asistirle en diferentes situaciones. Mira, llévame toda la maleta que tengo aquí cargada de ropa y la comida que traigo. Y él tenía que hacer eso. Por eso dice el Señor, cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con el 2. Eso fue lo que pasó con Simón de Cirene. ¿Te acuerdas de Simón de Cirene? Cuando Jesús es obligado a llevar la cruz, él iba por aquellas calles empedradas y polvorientas y no podía con la pesada cruz.
Y dice Mateo 27:32, y cuando salían hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara su cruz. Ellos tenían poder para hacer eso. Era humillante, pero lo que Jesús mira son los malos sentimientos que nacen del interior del corazón. Y en vez de desear la venganza, dice, respondan con generosidad, con entrega y con sacrificio. Y el último ejemplo que él pone está en el versículo 42, que es el ejemplo de las peticiones y de los préstamos. Dice el pasaje, al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. La intención de Cristo no es la de enredarnos en legalismos, sino la de concientizarnos en nosotros las raíces del pecado cuya existencia muchas veces están aquí, pero las ignoramos. Él quiere liberarnos de nuestros pequeños egoísmos para que podamos ver al prójimo como Dios lo ve. Para que podamos ver a los enemigos de la cruz y a este mundo como Dios los ve, con misericordia, con tolerancia y aún con amor. Porque el que nos pide que desterremos la venganza es el mismo que nos ha perdonado. ¿Sabes a qué precio? Al precio de la propia vida de su Hijo. Perdonó todos nuestros pecados, todas nuestras faltas. Yo me pregunto, ¿cómo podemos negar lo que ahora Él nos pide? Porque Él no nos negó a Cristo, su Hijo, y tomó mi lugar, y tomó el tuyo. El próximo domingo continuamos con la tercera parte, la gracia del amor. Vamos a orar.